híbridos, resistentes a diversas condiciones que enfrenta como problemática la papaya. Sin embargo, pues tan solo vean el valor que ha representado y dense una idea de lo que se beneficia el país con la producción de la papaya. Bueno, esto me parece que ya lo habíamos visto, pero vean ustedes los principales estados productores de papaya en México para el 2019, pues ubican al estado de Oaxaca como el primer productor, con 323.614 toneladas. Luego le sigue Colima con 192.417. Sigue Chiapas con 153 y al último pueden ver dentro de estos 10 estados productores a Yucatán con 15.180 toneladas por. Ustedes podrán darse una idea que estos potenciales pueden estar fluctuando año con año en cada uno de estos los estados en función de cómo se presentan las condiciones ambientales y, y de manejo. Y además también aquí podrán ver que potencialmente el rendimiento se puede incrementar cuando también se piensan introducir a lo mejor las nuevas variedades o híbridos de papaya que poco a poco vienen desplazando a Maradol, aunque conservan muchas características de Maradol, pero son potencialmente más productivas según lo que se ha reportado. Y por ejemplo, podríamos decir que Oaxaca prácticamente produce Maradol. Están empezando a introducir algunos, o tenían ya también en sus producciones algunos Tagnum. Eh, ya empiezan a introducir las nuevas variedades de Maradol, como son las Maribel, son las Olmecas, etcétera, etcétera. Y Colima en los últimos años ha estado azotado por condiciones climáticas erráticas, que es abundante precipitación, lo que ha dado o ha destruido una superficie considerable eh, de papaya. Quizás eso sea uno de los motivos por el cual Colima se ve un poquito muy abajo de Oaxaca, pero eh, si las condiciones no fueran tan erráticas en este estado, podríamos tener potencialmente una producción mucho mayor. En el caso de Michoacán, pues ustedes podrán intuir que Michoacán no tiene tan fijo crecer en el cultivo de la papaya, porque hay algunas entidades que potencialmente creciendo, y hablamos en específico para las frutillas, ¿sí? Que también se consideran unos frutales de importancia. Además, Michoacán, pues también lo ubicamos como el primer estado productor de aguacate, donde destina una gran superficie a este cultivo y muchos de los productores todavía tienden a crecer con este cultivo llamado el oro verde. En Jalisco, pues pese a que ocupa una pequeña superficie en la producción de papaya, también Jalisco tiene otras miras. Ellos también ven el potencial de crecer en aguacate, ven para frutilla. ¿Qué pasó? A ver, entonces, si reconsiderábamos esta gráfica, ¿y a quién le veríamos mayores potenciales para crecer? Pues yo me iría
en Chiapas, en Veracruz, Guerrero, Campeche y Yucatán. A esos estados yo le vislumbraría un crecimiento en el cultivo de la papa. ¿Por qué? Porque tienen buenas condiciones, quizás no tengan una superficie considerable de buenos suelos, pero no hay un cultivo así tan predominante que digamos le compite como en el caso de Jalisco, Michoacán, como el aguacate. O no hay potencialmente cultivos, a lo mejor quitamos el plátano y algunas plantaciones de cítricos, pero en estas condiciones la papaya tiene un potencial enorme para crecer ahí. Ahora vean los rendimientos, miren. Ustedes o aquellos que más o menos ya leyeron algunos artículos van a encontrar que hay variedades, e inclusive que algunas se producen en España y otras que han sido producto del mejoramiento genético, donde les hablan o nos dicen en sus artículos que potencialmente pueden producir 200, 240 hectáreas y en otras que 120, 40, etcétera, etcétera. Y por allí hay un artículo de origen venezolano donde hablan como potencial de rendimiento de la papaya, 240 toneladas por hectárea. Eso está vislumbrado a 2 años o poquito más de 2 años en el ciclo de producción de la papaya. A ver, jóvenes, pero cuando hablamos del ciclo, generalmente se deja la papaya ya a un solo ciclo de producción y en raras ocasiones se mantiene 3, 4 o 5 años, muchas veces dependiendo de la variedad y en ella dependiendo de la susceptibilidad que presente a plagas y enfermedades, sobre todo el virus, sobre todo ácaros. Eh, Pueden disminuir potencialmente el número de plantas productivas por unidad de superficie y a veces es incosteable estar manteniendo pérdidas de plantas que restablecer un nuevo cultivo. Entonces, esos rendimientos que se mencionan, se habla un solo ciclo de producción y se quita la plantación y se vuelve a establecer. Oaxaca es el estado que se reporta con mayor potencial y 107 toneladas por hectárea. Luego le sigue Chiapas con un casi 81 toneladas. Luego sigue Quintana Roo con 76 casi. Yucatán 71 aproximadamente. Y vean a Colima. Colima tiene 57 toneladas. Creo que es de los estados que menos produce. Y entonces a veces uno aquí se da como una contradicción, porque si decimos que Colima es el estado que puede ir a la vanguardia en la introducción de las variedades que potencialmente expresan mayor rendimiento y es de los que menor rendimiento tienen, pues ustedes podrán darse una idea de de las adversidades que tiene la producción de papaya en Colima. Y podrán mencionar muchas. Y quizás algunos de ustedes de manera acertada coincida en que los temporales a veces coinciden con la etapa de producción o en plena floración o agarran la planta en crecimiento vegetativo, se ocasionan inundaciones, etcétera, etcétera, que disminuyen potencialmente el rendimiento de este cultivo en esta área. Pero vean lo que les decíamos, por ejemplo, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, pues tienen, yo diría que tienen buenos rendimientos, porque hablar de 70 toneladas, 75 y 80 a un ciclo de producción, pues todavía no se ven tan
raquíticas, como si pensáramos como en Tamaulipas, que recién se introduce o tiene pocos años pues, de haber incorporado a su producción la papaya, y que sí hemos tenido oportunidad de ir y ver pequeñas plantaciones de papaya entre un mediano y un muy bajo nivel de manejo técnico. Sí, sí hay. Pero, pues yo no sé a ustedes cómo les parecen estos rendimientos, o sea, hablar de 80, de 107, o póngale de 100 toneladas por hectárea. No sé qué percepción tienen ustedes de ese rendimiento. Y con la clara intención de que el cultivo de papaya puede ser mucho más redituable, hablando de rendimiento. Sí. Entonces, si quisiéramos hablar nada más de la variable rendimiento, donde decimos que puede ser producto del fenotipo, más el medio ambiente, más la interacción del fenotipo medio ambiente, pues muchos de ustedes dirían que las condiciones ambientales y la interacción del fenotipo no permiten que éste se exprese de manera adecuada. A ver, jóvenes, pero ¿qué también más podríamos argumentar para querernos explicar el por qué, si hablamos que la papaya puede tener un potencial mucho más enorme en cuestión de rendimiento, por qué no logramos tener potencialmente esos rendimientos en México? A ver, vamos a agarrar a uno que siempre participa y que lo tengo aquí enfrente. A ver, Roa. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roa. Ajá. A ver, Roa, dinos. Mira, yo te acabo de mencionar que las nuevas variedades o híbridos de papaya se Sí, sí. reportan potenciales ponle de 160 hasta 200 toneladas, y que algunos de ellos ya están establecidos en México, sobre todo los que hemos visto en Tecomán. Y sin embargo, Tecomán tiene muy bajos rendimientos de esos híbridos. Y en otros estados también tienen algunas variedades de papaya con mayor rendimiento del reportado en esta gráfica. ¿A qué factores ambientales y de manejo le puedes tú atribuir el que no tengamos esos rendimientos mencionados? El rendimiento potencial que nos mencionó, ¿es en riego o en temporal? En Tecomán es riego. En Ok. Oaxaca todavía hay muchas zonas de temporal. Ok. Entonces podría ser que los bajos rendimientos se deban a la falta de riego o en caso contrario a... Bueno, ese es un caso muy particular. Hace algunos años fuimos a Cotaxtla, al campo experimental que está ahí del INIFAP, que es donde hacen mejoramiento de papaya. Y tenían ahí algunas variedades, pero el problema había sido de que se había salido el río Jamapa. Entonces se había inundado por un buen rato las plantaciones de papaya y se estaban ahí pudriendo todas las plantitas. Entonces esa podría ser Ya. también alguna causa de improductividad en el cultivo de papaya. Sí, con certeza. Imagínate, inundadas en pudrición, pues ¿qué van a rendir? Nada. Y sientan a las estadísticas de la producción, donde no las separen como áreas siniestradas o de siniestro, con bajos o muy bajísimos rendimientos, y luego tienes unas zonas con alto, y a la hora de sacar el promedio disminuye considerablemente, sí puede ser. Porque acuérdense que estamos hablando de promedio por estado, o sea, se junta toda la superficie y se estima el rendimiento promedio. Potencialmente sí puede 2, 3, 4 parcelas o áreas que sí exprese el genotipo su potencial, pero a la hora de mezclarlas con otras
áreas donde no tienen manejo y que disminuye significativamente, pues el medio también. A ver, pero veamos otro de nuestros. Y esto es como pasar lista. A ver, Jerónimo. Sí, profe, buenos días. Te iba a poner para. No, aquí andamos. A ver, Jerónimo, ¿a qué causas, motivos puedes tú atribuirle que los genotipos de papaya no logran dar su máximo potencial? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Es que hay mucho ruido aquí. Sí, ¿andas carrereando el gallo o qué, Jerónimo? No, es que ando acá en el patio. Ok, ahí te va. Que me digas motivos, causas, razones del por el cultivo de la papaya en México no logra expresar su máximo potencial. Pues por diferentes factores, profe. Uno puede ser el mantenimiento, primero que nada. Las A condiciones, ver, ¿en qué aspecto? pues ahora sí que también están atendidas, qué riego les van a dar, cuántas veces fertilizan, los nutrientes, las fumigadas, qué le aplican, cada cuándo son, respecto al suelo de materia orgánica, cómo ande de calidad, pues el suelo, el clima, pues qué tantas horas frío hace, el calor. A ver, Jerónimo, y las horas frío en el cultivo de la papaya, ¿para qué los queremos? ¿Para el daño por heladas o qué? Una puede ser por el daño de heladas, profesor, y otro puede ser para la floración, que también puede afectar. A ver, yo creo que en el caso de la papaya, Jerónimo, es raro hablar, es raro, aunque sí es errático a veces, de descenso de la temperatura para que ocasione daños por frío, digo la papaya. Generalmente le achacamos a veces que es cierto lo que tú acabas de mencionar un poquito sobre los tipos de suelo, y eso lo vimos bien reflejado en San Blas cuando aperturaron 80 hectáreas al cultivo de la papaya, donde empezaron a explorar con las variedades de esas de maribeles, olmecas y maradol, donde el suelo era muy, pero muy arcilloso, donde no diseñaron inicialmente canales de dreno para la salida del agua. El suelo era pedregoso también. Y resulta que en ese primer año, pese a que tenían muy buenas variedades genéticamente hablando, se les inundó. Entonces se empezó a morir mucha planta, pero podrida empezó a caer y ya no lo replantaron. Entonces, como que en esas áreas de reciente apertura allí no les quedó una buena experiencia, porque para el terreno no tenía las condiciones edáficas idóneas. La otra no consideraba pues que se fuera estancar bastante el agua. Y entonces hubo una enorme cantidad de pérdidas de plantas, lo que también disminuyó potencialmente el rendimiento. Pero ¿qué también puede estar influyendo? A ver, vamos a ver, aquí tenemos muchos clientes. A ver, jefe Córdoba, Sí, profe. ¿qué nos podría decir usted? Mm, Pues es que no se me ocurren otras
otras razones por las que no se pueden llegar a esos rendimientos, además de las que ya comentaron. Nos hablaban de las condiciones climáticas, nos hablaban de los aspectos del suelo, del manejo que se les da. No sé si a lo mejor podría ser, ¿cómo se llama? La orografía, o bueno, la altitud que también pueda influir en esos rendimientos. Sí, pues, sí, jefe. A ver, pero imagínese, hay algo que también lo hemos mencionado mucho y que tiene que ver a veces con la densidad de plantación. La variedad. Las variedades, ahora sí que, bueno, las nuevas variedades, algunas de ellas o híbridos, tienen diferente un poco el hábito de fructificación porque ya producen en racimo y no en flores axilares e individuales. Esa es una de las explicaciones del por qué esos materiales producen más en comparación con Maradol. Maradol, si ustedes se fijan, produce en flores individuales y axilares. Eh, pero imagínense que todavía en ciertas regiones se utiliza una baja densidad de plantación. Ahora, es cierto lo que inicialmente decía Roa, ¿no? Se está mezclando la producción de las áreas que está bien tecnificada, que tengan riego, que tengan una buena nutrición, que tengan unos buenos suelos, contra áreas de temporal. Hablando de la misma variedad, pues muchas veces el manejo influye en el que tanto la nutrimos, que tanto le controlamos plagas y enfermedades. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede estar influyendo también? En ciertas áreas y bajo cierta presencia de elementos del clima, pues puede estar influyendo entre más y menos la presencia pues de las plagas y enfermedades, que limita mucho el potencial de este cultivo. Pero, pues ustedes se llevan en mente que con un buen manejo, pensando desde el momento del establecimiento de la plantación de papaya, un buen suelo, un buen aporte de elementos minerales, un buen manejo basado en el radeo, en el sexado, ¿sí? Para que ustedes dejen el mayor porcentaje de plantas hermafroditas tendientes a producirles la mayor cantidad de frutos tipo elongata, que es el que más se comercializa. Pues ustedes también intuyen que van a tener una muy buena producción de frutos con características de comercialización a mejor precio. Porque imagínense que ustedes no hagan bien el sextado, pues van a dejar plantas a las cuales no, o las cuales no son recomendables para producción, porque sus frutos o son de menor calidad o son frutos deformes que se venden a menor precio y que el mercado internacional no los. Ahora, nosotros al inicio del curso decíamos que para condiciones de inundación y pese a que sí existen materiales resistentes a esa condición, generalmente no utilizamos Fortinger. Y decíamos que porque quizás la papaya tenga un ciclo de inicio de floración muy precoz y hablábamos de materiales que pueden iniciar su producción de flores a los 50 días de establecidas en casa. Otros los tenían a los 70, otros a los 2 meses y medio, otros a los 3 meses y medio y otros, los más tardías hablábamos a 4 meses.
Y decíamos que muchas veces el injerto y en algunas otras plantas, hablando de fruticultura, lo utilizábamos para disminuir principalmente el periodo juvenil de la planta proveniente de la semilla. Luego le buscábamos un portín para poner la variedad, considerando un portinjerto longevo. Y en el caso de las papayas, pues la mayoría de las plantaciones comerciales no son lo que yo les acabo de decir, que no las establecen a un ciclo de, y en ciertos lugares se puede quedar entre 3 y 5. Y en muchos otros frutales hablamos de 25, 30, 40, hasta 50 años. Y por eso buscamos portinjertos longevos. Y en el caso de la papaya, ¿para qué buscaríamos portinjertos? ¿O para qué justificarían ustedes empezar a fomentar el injerto en la papaya? Vamos a ver aquí. Tenemos otra cliente. A ver, Ortega. Sí, profesor, buenos días. Pues podría ser por lo que comentan de las inundaciones. Ya. ¿Perdón? Pero fíjate, todavía a pesar de eso no lo utilizamos. Perdón, no lo escuché, es que como que se corta un poquito. A ver, mire, usted me dijo que en condiciones de inundación, ¿no? Sí. Se justificaba el uso de portinjerto, donde usted a lo mejor podría recomendar que se utilice como portinjerto el cultivar puna o cultivar strawberry, que consideran resistentes a inundaciones, pero se justificaría ante inundaciones, sí, sí se justifica. ¿Por qué más, Agri? Para resistencia a enfermedades, profesor, causadas por las mismas excesos de agua. ¿Qué me dijo que le escuché como a media? Que sí, para resistencia a enfermedades causadas por los mismos excesos del agua. Bueno, está implícito que si estamos pensando en seleccionar un cultivar para resistencia a inundaciones, pues otra de las características que tiene es que puede ser resistente a fitóptora, ¿no? Pensamos en esa condición que favorece la presencia de ese patógeno, en esas condiciones. Sí, pero a ver, mire, es cierto que Maradol en México como cultivar todavía no lo hemos desplazado completamente, pues pese a la gran problemática que presenta de susceptibilidad. Y si hablamos de la planta, hablemos de la planta. La planta tiene o es muy susceptible al virus de la mancha anular del papel. Es susceptible también, por ejemplo, al ácaro cristalino. El fruto no tiene una considerable vida de anaquel, pero póngaselo ahí. Y sin embargo, ante esa problemática, Maradol sigue siendo la variedad que más se establece y se cultiva en México. Ahora, se rescatan ciertas características del cultivar Maradol y se generan híbridos. Y luego esos híbridos ya tienen la característica de resistencia al virus de la mancha anular del papayo, al virus del mosaico de las cucurbitáceas, a virus de la meleira, etcétera, etcétera. Sin embargo, se generan y no se difunden masivamente para
sustituir a Maradol y seguimos estableciendo Maradol. Y muchas veces dice uno, bueno, ¿por qué justificamos tanto o por qué hacemos tanto mejoramiento genético? Y rescatamos características de Maradol, de fruto, que son muy atractivas. Le solucionamos al nuevo cultivar o le incorporamos genes de resistencia. Y sin embargo, Maradol sigue siendo la variedad que más se produce. Y le puedo mencionar un montón de variedades que tienen características más favorables que Maradol en cuanto a resistencia al virus, en cuanto a calidad de fruto, en cuanto a rendimiento. Y sin embargo, seguimos con Maradol. Y normal proveniente de semilla y en la cruza normal donde se nos genera el 67% de las plantas hermafroditas. Y en las otras ya hay como una cierta característica que también representa una ventaja en el cultivo de las mismas, porque ya hablamos casi de puras flores femeninas y hermafroditas. El bajo porcentaje que se presenta, por ejemplo, en Maradol, de flores masculinas, ya casi se lo quitaron a todas las nuevas variedades. El 1% de esas ya no existe. Y vea, Maradol desde que llegó a México desplazó muchos cultivares criollos potencialmente, entre ellos el cultivar zapote, el cultivar mamey, el cera, que pues, prácticamente ya los tenemos en los bancos de conservación, pero hace años eran de las variedades que potencialmente más se cultivan. Es cierto, hay un profesor de fitotecnia que está llevando un proyecto de injertos en papaya, pero aún no se proyecta pues bien ni de forma intensiva el uso del mismo. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones que van ganándole y que usted se lo puede poner en mente, por ejemplo, el hecho de buscar plantas hermafroditas o que todas las semillas produzcan ya nada más plantas hermafroditas. Imagínense lo que se va a ahorrar. Ya no va a ser o no va a colocar por cepa ni 2 ni 3 plantas, una sola. Ya no va a ser la práctica del desflore ni el hectare. Y ahora, ¿qué va a tener? Puras flores hermafroditas, donde usted va a ubicar flores hermafroditas prolongata, la más viable para producción, consideradas como cornecillas, pentandrias e intermedias, pero en una planta hermafrodita. Entonces se va a ahorrar el costo de establecimiento del cultivo porque va a meter ahora sí menos plantas. No tiene que ser el secado ya. Pero fíjese, ¿qué tal si a esas plantas que ya producen el 100% de flores hermafroditas se injertaran en un portainjerto con resistencia a suelos inundables? Sería una ventaja en estos materiales. Que lo hagamos, la verdad no, bueno, que se haga de manera intensiva y con frecuencia, la verdad no sé, porque el cultivo de la papaya, como yo les decía, pues prácticamente no se piensa mucho, no se deja mucho días muy precoces a su floración y producen en este ciclo de producción bastante, pues. Y pues a veces dicen, a ver, le vamos a poner una plantita, ¿y qué le vamos a producir? Pues yo creo que en cuanto, hablando de la floración, nada. En cuanto hablemos de longevos, tampoco.
A lo mejor de forma comercial, sí se puede difundir mucho el queso. A ver, miren, en cuanto a la estacionalidad de las exportaciones, pues vean que en el mes de mayo es cuando se tiene la mayor cantidad expresada en miles de toneladas de lo que se exporta. ¿A quiénes exportamos básicamente? A nuestros vecinos. Normalmente hablamos de Estados Unidos como el país que más consume papayas de origen mexicano. ¿Qué puede estar influyendo? No sé, la cercanía, el hecho de que ciertas empresas de origen americano pongan sus ojos en el país mexicano para hacer inversión en el cultivo de la papaya, sí lo hay. Nosotros nos hemos encontrado con productores que trabajan para exportadoras, por ejemplo, para McAllen, Texas, donde les subsidian todo desde la semilla, el cultivo, y cuando ya se hacen ahora sí que la separación de los beneficios para cada uno de ellos, pero les subsidian casi todo. Y ustedes podrán ver que no hay una acentuada estacionalidad en función del año, donde digamos que marcadamente tengamos mayor cantidad de papaya en los mercados, porque vean, el mes que más tiene es el que menos tiene es el que acaba de pasar enero. Y luego de ahí se empieza a incrementar y llega a su pico máximo en mayo. Empieza a disminuir y luego en noviembre también tenemos un ligero descenso de las exportaciones, pero luego incrementamos en diciembre para disminuir nuevamente en enero. ¿Qué tendría que hacer México para continuar siendo el primer país, o para continuar siendo considerado el primer país exportador de papaya a nivel mundial? Pues una de las características o de las ventajas es no perder el mercado estadounidense, porque allí tenemos muchos connacionales que todavía tienen preferencia por los frutos, las hortalizas. Lo otro es cuidar mucho el aspecto de la inocuidad y sobre todo en la papaya, porque se ha puesto el ojo entre comentarios, entre malas intenciones de que la papaya de origen mexicano en Estados Unidos a veces ha ocasionado problemas por salmonellosis, E. coli y cuestiones que limitan la exportación aunque sea producto de buena calidad. Pero cuando algo no le cuaja a los vecinos, empiezan como a recortar sus niveles de exportación. Y lo malo para México sería que pensaran o pusieran sus ojos en otros países también, por ejemplo los guatemaltecos, que producen bastante papaya y que también exportan. Los brasileños también, que tienen un mercado más europeo que América. Otros países aquí en México, a lo mejor puede ser felices que pueda competir también en exportación. Pero yo creo que ustedes sí se han dado cuenta que el gobierno americano muchas veces condiciona o le busca para disminuir o incrementar potencialmente las exportaciones de origen mexicano. Ya hace años, pues, el aguacate era uno de los que más estaban restringidos. ¿O no, Jerónimo? Sí, profe. ¿Y cuál fue el motivo, Jerónimo? ¿El motivo de qué, profe? ¿Podría repetir, por favor? De que Estados Unidos no pusiera tan significativamente sus ojos en el aguacate como lo está haciendo actualmente. Ah, pues es que no había, primero que nada, bueno, antes
no había tanta oferta, por así decirlo, y por lo tanto no había tanto mercado no cubrían pues para el mercado. Ya después el cultivo fue creciendo y mismos michoacanos fueron a buscar mercado a Estados Unidos y así fue como empezó dándose pues todo. ¿O no se refería a eso? Pero no tuvo que haber ahí algunos problemas cuarentenarios. Ah, sí, sí. Bueno, me imagino que sí. Algo por allí. No estoy muy bien enterado de este asunto, pero me parece ser que sí hubo problemas y luego los aranceles que fijaba también. Era lo que limitaba pues la introducción del aguacate a Estados Unidos. Pero, a ver, ¿ustedes qué más le pedirían a 5 hectáreas el cultivo de papayas si potencialmente logran tener 120 toneladas? Y que pensasen a 2 años en esa superficie, en 600 toneladas de fruta. A 2 años, véanlo. A 2 años, Jerónimo, más o menos, ¿cuánto logras tú de potencial en el aguacate? A 2 años, la verdad, no, a 2 años no han llegado a producir acá, profe, es que acá es frío. La flor de María al parecer sí, pero apenas van un año, entonces todavía no tiene una producción pues considerable. No, pero haz de cuenta que, por ejemplo, tú dices, a ver, este año yo saqué 25 toneladas en promedio. Está más o menos correcto. Sí, sí, sí. Y luego tú dices, yo proyecto y con la bendición de Dios también en el segundo año sacar otras 25 toneladas o un poquito más. Pero tú me podrías juntar, por ejemplo, el rendimiento de 2 años consecutivos y decir, no, profe, pues más o menos son unas 45, 50 toneladas. Bueno, ahí son dos circunstancias, profe. La primera, si uno como productor quiere que el otro año sea muy, muy, muy rendible, por así decirlo, como quien dice, digamos, de 25 toneladas, sí puede llegar a pasar hasta 40 toneladas, 45 toneladas por hectárea, pero el año que sigue, como uno mismo va a castigar la planta, el año que sigue podemos hablar de 15 toneladas nada más, pero ya sumándolo, pues sí es el promedio sí es mayor que los 25 toneladas que tenemos de manera inicial. Y la segunda circunstancia es ir mejorando de a 3, 5 o hasta 6, 7 toneladas cada año más, pero es con un buen cuidado, pues. Pero eso ya es como factores pues que decida el productor. Si quiere un año buenísimo, hace que las alterne. Y si no quiere pero al momento de alternarlas, pues sí es mayor la producción en un año y muy, 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 muy grande la diferencia. Pero si uno no quiere Bueno, atenderlas, pero mande. pongámosle un rendimiento promedio de 50 por hectárea. 50 por los 2 años. No, 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 no. No, sí, por los 2 años. Además, es hasta mucho, pero no. A ver No, si es que 45 y luego 15, espérame. 30 en promedio por año. 60 a los 2 años. Por hectárea. Por 5, hablamos de 300 toneladas. pe- O sea, pero el mensaje es que la papaya puede ser en función de rendimiento. Muy productiva. claro. Y no estamos hablando de lo que potencialmente se dice que produce. Pero imagínate 600 toneladas en 2 años contra 300. Ahora, ¿de qué va a depender? De cómo defendamos el precio, ¿no? Porque luego la papaya en el mercado también está cara el kilo.
Sí, profe. Y si ustedes lo ven de esa manera, a veces es como voltear a ver qué otro cultivo podemos incorporar y que potencialmente sea viable. Porque muchos de ustedes van a decir ahorita, profe, y la manzana, que no, pues la manzana está en ruina. ¿Y por qué? Porque todo el año hay manzana en el mercado. Y ustedes podrán ver que la Golden o la Red Delicios o la Gran Smith o la Fuji, cualquiera que ustedes vean, a veces le ven 14, 20 pesos, hasta 50 o 60. Y entonces cuando salen las zonas productoras de México, que también son potenciales como Chihuahua, que es la zona más productora de manzanas, seguidas de Durango y luego Arteaga, Coahuila y luego Puebla, pues no encontramos un mercado libre para comercializar nacionalmente la fruta. ¿Por qué? Porque esto siempre año con año hay, ¿no? Y el precio, pues, cuando ustedes van allí con el productor, pues lo andan ahorcando entre 4 y 5 pesos el kilogramo, cuando en el mercado está a 15 o a 20 pesos. Ahora también nuestro país vecino produce un montón de manzanas. Entonces no exporta tanto como para cultivar otro frutal de origen tropical o subtropical. Y en ello incluimos al aguacate, incluimos al mango, e incluimos algunos otros más tropicales. Y los de clima templado, como que tienen un mercado más restringido con el país vecino, que es nuestro principal consumidor. Y potencialmente a los templados no les vemos lo mismo que a los subtropicales o tropicales. Ahora, ¿qué también puede estar influyendo? Que países, por ejemplo, Panamá, países como Guatemala, como Belice, como Brasil también, potencialmente en ciertos, por ejemplo, si habláramos de la papaya, le pueden competir a México. Así como en el aguacate ahorita no hay quien le compita, pero hay países que le están invirtiendo bastante dinero. Y uno de ellos son los colombianos, luego siguen los peruanos y los chilenos. Que si vislumbráramos que ellos quisieran quitarle el mercado a México, pues simplemente podrían abaratar, y es que su gobierno subsidia la producción y empezar a comer mercado internacional. En esos casos, para muchos de los frutales se puede dar esa situación, pero no sé, imagínense, yo tan solo lo puse en 5 hectáreas y a 120 toneladas. Juntar en 5 hectáreas 600 toneladas. Caray. Y luego, si llegan a vender, por ejemplo, un frutito en $1 y cada planta les dé 100 o 120 frutos, de a dólar, pues imagínense, la papaya uno vislumbra luego los beneficios. Pero como siempre uno nomás vislumbra el beneficio y no le ve toda la problemática o lo que se invierte. La papaya, yo digo que es un cultivo en cuestión de establecimiento y manejo más caro que el agua, más caro que se le invierte bastante. Y quizás sea uno de los motivos por los cuales mucha de la gente, pese a que sean empresarios, no le arriesgue al cultivo de la papa. Pero se produce fruta de muy buena calidad, se exporta mucha papaya, se consume muy poco, al igual que muchas de las frutas en México. Y pues lo relacionamos a muchos factores. A ver, miren,
Aquí más o menos para que se den una idea, la producción de papaya en México genera una derrama económica de 580 millones de dólares al año. Y puede ser pues debido al consumo nacional e internacional, donde México provee 8 de 10 millones al mercado extranjero, siendo Estados Unidos el principal consumidor de este fruto, con un 84% del total de las exportaciones, seguido de Canadá con un 16%. Prácticamente del 100% de lo que exportamos está en esos dos países. Y pues como lo vimos en la gráfica, México ocupa el primer lugar como país exportador de papaya al nivel mundial con un 37% del total. Aquí hay un reporte de que ustedes lo podrán allí encontrar de un periódico que estaban buscando el por qué había disminuido la producción de papaya en Oaxaca. Y entonces para el ciclo 2019 y argumentaron que era debido a la falta de apoyo por parte de entidades federales, estatales y también municipales hacia los productores de papaya. Y se tuvo una reducción del 50 al 75% en la producción de papaya en el 2019, mientras que en el 2017 obtuvieron 288,000 toneladas. El cálculo del año pasado de 180,000 toneladas. Prácticamente estamos hablando de 108 toneladas de reducción, equivalente a una cuarta parte. Y a ver, yo no quiero por muchas veces hablar más del gobierno ni nada, porque sí se hacen esfuerzos, pero se hacen unos esfuerzos mínimos y proyectados en un corto plazo. ¿Qué quiere decir? Sí, te voy a subsidiar, pero te voy a subsidiar el fertilizante por este año, luego al siguiente ya, o en el mismo ciclo ya no hay insumos para el control de plagas y enfermedades, ya no hay apoyo para la implementación de riegos, no hay apoyo para la implementación de canales de comercialización, etcétera, etcétera. Y los apoyos están pues prácticamente como definidos a corto plazo. Es como si ahorita quisiéramos hablar del apoyo que da el señor presidente de la República, pues prácticamente ahorita los apoyos están en la búsqueda de semilla para establecimientos de viveros, pero no va a haber una continuidad. Generamos la planta y luego ya una vez generada, ¿qué va a hacer el productor? Una vez que ya esté en el campo, ¿cómo la va a manejar? ¿Cada cuándo la va a regar? ¿Qué plagas se le van a presentar? Y eso empieza a incrementar costos y a desmotivar un poquito a la gente, porque los proyectos son a muy corto plazo. ¿O qué puede pasar? Que hay un cambio en el gobierno federal y el nuevo que llegue no comparte esa política de apoyo hacia el campo y se abandonan todas esas áreas que recién se habían incorporado a la producción. ¿Por qué hemos visto que muchos de los frutales también y recientemente en los últimos años se les rescata su importancia? Es por el uso que se les da. Y si ustedes se fijan o se fijaron cuando estuvieron aquí de manera presencial, tenemos allí cerca a la medicina tradicional que la tiene el doctor Mendoza, donde se busca rescatar cierta característica a una planta de ornatos, de frutícola, etcétera, para potencialmente incrementar su consumo. Ustedes van a encontrar muchas
como recetas del uso de la papaya. Y van a ver que tiene una enorme cantidad de usos. Además del consumo en fresco. Vean, la papaya la pueden utilizar para otros fines. La industria, aquí hablamos de la industria cervecera, la industria medicinal, porque en la industria cervecera se utiliza como clarificante. En la industria, por ejemplo, de la carne o en el consumo de la carne, la papaya ayuda en el ablandamiento de las mismas por una característica que tiene, que es la enzima papaína. Ayuda en muchas cosas y entre ellas la digestión. La industria cosmética, textil, manufacturera, de papel y adhesivos y otras. En base a esta enzima conocida como papaína, que ayuda a degradar proteínas, las proteínas, pectinas, ciertos azúcares y las grasas que favorecen la digestión, disminuye afecciones como gastritis, colitis, estreñimiento crónico. Además, la papaya contiene carotenoides como licopeno, criptosantina y alfa-caroteno. La pulpa de este fruto contiene 223 miligramos por cada 100 gramos de potasio. Es rica en sodio, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre y manganeso, según este autor. Pues, si lo ven desde el punto de vista nutrimental, pues es rica en nutrientes. Rica en carotenoides. Pueden ver otras características, por ejemplo, tiene usos propios en cada país o región. Aquí en Norteamérica se hacen licuados de pulpa y semilla para disminuir el colesterol. En Sudáfrica el fruto verde cocinado es usado como hortaliza y en Mauritius la hoja es fumada como un remedio para el asma. En la isla de Java, Indonesia, el comer papaya se dice que mantiene a un hombre joven y libre de la reuma. Pues le rescatan muchas características, miren. Aporta fibra soluble, tiene, ya como ya lo mencionamos, calcio, fósforo, ácido, alfa-linoleico, alcaloides, fenoles, es rica en potasio, magnesio y vitamina B. Es rica en vitamina C. Muy rica en vitamina C. Vitamina A, riboflavina, ácido fólico, tiamina, niacina, ayuda a mantener la piel sana, favorece el flujo sanguíneo y muy recomendable para las mujeres durante su embarazo por la aportación de ácido fólico, que también lo hace muy recomendable. Otros beneficios es que ayuda a combatir el estreñimiento, baja en calorías, o tiene propiedades cicatrizantes, ayuda a la vista, elimina los parásitos intestinales, y aquí pueden ver más o menos una composición del fruto de papaya donde comparan las características de un fruto maduro contra un verde. Y, por ejemplo, podemos ver que el fruto verde tiene un ligero porcentaje mayor en el contenido de agua. Igual en niveles de proteínas, un fruto maduro y verde. El fruto maduro, o ya de consumo, tiene, pues, más rico en carbohidratos. El fruto verde es más rico en fibra, más rico en semillas, más rico en calcio, el fruto verde, más rico en fósforo. No tiene, ya el fruto verde aún no tiene vitamina A, o no se reportó, pero tiene un poquito más de tiamina, iguales niveles de riboflavina. Pero vean, el fruto maduro en ácido ascórbico es potencialmente más rico que el fruto verde. Ahí para que vean esa. El contenido comparativo
bajo en calorías de 32 kilocalorías por 100 gramos de fruta madura, lo convierte en una fruta favorita de las personas con sobrepeso y que tienen esta intención de disminuir. También se usan ensaladas, pasteles, sorbetes, jugos, dulces, etc. Usos medicinales, pues el arte, vean en qué se utiliza: antihelmíntico, alivia la dispepsia, cura la diarrea, dolor de quemaduras, hemorroides, estomacal, tosferino, etc. Frutas maduras tiene uso estomacal, digestivo, diurético, disentería, diarrea crónica, expectorante, sedante y tónico, alivia las hemorragias, heridas del tracto urinario y enfermedades de la piel. Fruta inmadura se utiliza como laxante. Fruta seca reduce el agrandamiento del hígado del vaso, actividad deportiva y actividad antibacteriana. A ver, bueno, y así podemos ir rescatando muchas características que, si ustedes se ponen y las analizan, cuando se hace una buena difusión o cuando se hace una buena comercialización en base a cierta característica de uso de este fruto, incluyendo las semillas, se incrementa ligeramente o de forma intensiva el consumo del fruto. Y si, por ejemplo, vemos esta diapositiva y empezamos a reflexionar en función de ella, que dice que sabías que con solo media papaya puedes cubrir el doble de los requerimientos diarios de vitamina C y la cuarta parte de provitamina A en forma de betacaroteno. Al mismo tiempo puedes satisfacer el 38% de las necesidades de ácido fólico y casi el 20% de las vitaminas, de la vitamina E. Pues cuando estas características del fruto se les empieza, pues ahora sí que a corroborar y a ver los beneficios, pues mucha gente inclusive la utilizan como desayuno en la mañana, en ayunas, pues otras pues la consumen durante el día. Eh, las mujeres durante sus etapas de embarazo, consumir papaya les ayuda mucho en la aportación de ácido fólico. ¿Sí? Y vean la vitamina C ante ahorita, por ejemplo, las cuestiones de la epidemia por COVID, pues muchas veces la ligan también con el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y puede ser como una alternativa, ¿no?, de consumo también para fortalecer esa característica. A ver, para concluir esto ya, miren, si ustedes le ponen más propiedades a la papaya, yo simplemente les estoy presentando unas pocas, pero vean, es un poderoso agente natural y permite reducir las arrugas, a veces hasta mascarillas, ¿sabes? Regula la digestión, reduce los niveles elevados del colesterol, puede llegar a inhibir el crecimiento de algunas células cancerígenas, ayuda a mantener la salud cardiovascular, alivia la inflamación, ayuda a la cicatrización de las heridas. Pues canijo, tenemos muchos, pero muchos beneficios en el consumo del fruto de la papaya, que lo hace que lo veamos como un fruto sumamente atractivo para obtener muchos de los beneficios de ello. A ver, jóvenes, miren, a ver, ¿algún comentario, pregunta de esa unidad que tiene que ver nada más con importancia nacional e internacional de la papaya? ¿Algún comentario o pregunta? No, profe. No, ¿están seguros?
A ver, Córdoba y Pacheco. En el transcurso de este fin de semana, pues, esta unidad yo se las voy a llegar a hacer, se las voy a hacer llegar en un formato PDF. Y cada vez que vayamos terminando una unidad, lo único autorizado que pueden tener es formatos PDF. ¿Está de acuerdo, jefe? Sí, profe. André, pues, entonces usted lo distribuye. A ver, pero vean ustedes que si hablaran o les tocara hablar, por ejemplo, de la papaya y que quisieran ustedes resaltar su importancia, muchas veces, o en el caso de este frutal, podemos achacarle a muchos de los beneficios que tenemos del fruto, de todas sus de todos sus componentes. Hablemos de la cáscara, hablemos de la semilla y hablemos de la pulpa. A todo ello se le ha sacado un beneficio, y un beneficio tan amplio que lo vemos desde el ablandamiento de las carnes. Lo hablamos desde la industria cervecera, usos medicinales. ¿Sí? Y que si consumiéramos quizás más fruta, pues también hablaríamos de menos problemas a nivel general en la población mexicana. Porque realmente tenemos una cultura muy baja en el consumo de frutas, mucho menos a veces decimos que de algunas hortalizas que prácticamente no están ni en nuestro gusto. Y somos a veces como que, ¿cómo lo podríamos decir? Zona norte muy carnívoros, pachangas con tiscanas, con carne asada, tortillas de harina, todo lo que usted le vea. Y, y el consumo de estas frutas las dejamos hacia un lado. Pero rescatarle esto, inclusive vender, en la Feria de la Cultura ya vendían semillas de papaya como alcomal o doradas, se rescataban muchas propiedades también y no se desperdicia prácticamente nada de este fruto cuando se hace un buen aprovechamiento de las diferentes partes del mismo. A ver, miren, vamos a ver unas 3 o 4 diapositivas que hablen en lo referente al origen, distribución y recursos fitogenéticos de la papaya. Y hay, por ejemplo, la diapositiva esa tiene de fondo una plantación y ustedes desde allí detectan ciertos problemas, ¿no? Y sobre todo en la plantita que tienen a la izquierda, donde si ven el hábito de fructificación que es ascendente, ven ciertos huecos y luego pensarían, no, hombre, eso no pudieron haberlos cosechado antes que los inferiores porque el grado de maduración también debe ir acorde a cómo van saliendo. Entonces primero salen los inferiores y se va hacia arriba. Allí hay un problema también y quizás ustedes puedan decir, no, pues, no cuajó la flor, no hubo polinización, no se dio la fecundación, o el fruto se cayó muy pequeño por cuestiones a veces de presencia de plagas. Y muchas veces también eso marcado donde estaba el peciolo de la hoja, lo ligan a la presencia del ácaro cristalino. Entonces, con ello también puede haber, pues, un efecto negativo en la floración, polinización y fecundación de este fruto. Pero, pues vean el potencial de las plantas, el tamaño de los frutos, la cantidad de plantas. Y también ven que, al menos en cuestiones de riego,
pues tiene sistemas de riego por goteo, donde tienen 2 chinchillas por línea, y están pensando en que el huerto tiene un nivel medio en la implementación de las prácticas de manejo agronómico, ¿sí? Que estas plantaciones tienen fertirriego también. Entonces, pues pensamos, y como todo el mundo lo piensa, en la obtención de la máxima cantidad de frutos y con características lo más sano posible. A ver, miren, la papaya también, o sea, su nombre científico, Carica papaya, clasificada por Linneo, no ha sido reclasificada. Con su nombre de papaya en México, pawpaw en Australia, mamao en Brasil, el género Carica dentro de la familia Caricaceae. Agrupa 21 especies de plantas, dentro de las cuales Carica papaya es la más importante por su alimentación o por su papel que juega en la alimentación humana. No quiere decir que no haya papayas silvestres, sí que lo hay, y lo vamos a ver dentro de los recursos fitogenéticos. Miren, también aquí su nombre proviene del griego carique, que se confundía inicialmente con una higuera. Y su nombre, pues ya lo dijimos, fue propuesto por Carlos Linneo. Ese nombre, bueno, debido a que también se encontraron similitudes con la planta de higuera. Este nombre de papaya es probablemente una adaptación de capada, su nombre nativo caribeño, de ahí puede provenir. Y dentro de su origen y distribución hablamos que el origen es en las áreas cálidas del norte de Centroamérica, específicamente entre el sur de México y Nicaragua. Se cultiva en una amplia superficie a nivel mundial en condiciones subtropicales y tropicales. ¿A quién ligamos también a estas condiciones? Pues ustedes pueden poner a muchos cultivos. Pueden poner mangos, pueden poner aguacates, pueden poner lichis, pueden poner cítricos, pueden poner a lo mejor algunos exóticos como el carambolo, el rambután, el long. ¿Sí? Y nada más 2 países, Brasil y México, 3, Brasil, México y la India, son los que aportan la mitad de la producción mundial. Y en muchos casos ustedes van a ver que la India es considerado país de origen de varias especies frutícolas y también como uno de los máximos productores de frutas, pero también como un país que exporta muy poco. Un poquito de historia. En 1978 se introdujeron a México las primeras semillas de la variedad Maradol a través de la ya desaparecida Conafruit, y fue en Jalapa, Veracruz. Este cronista español, Oviedo, desde 1535, hace la primera referencia que aparece en la mencionada que se encuentra en el libro Historia Natural y General de las Indias, del cronista y conquistador español Gonzalo Fernández de Oviedo, quien en ese año reportó a los reyes de España haber visto plantas de papaya creciendo en Centroamérica. ¿Qué es lo que le ha ayudado a esta planta para que se establezca rápidamente y de forma comercial? Es que produce abundantes semillas. Y ustedes podrán contarle cuando tienen 400, 500 hasta 800 semillas por fruto.
Eso no quiere decir que no haya frutos sin semilla. Y hay papayas de cultivar marrador que no producen en ocasiones semillas. Pero, ¿cuál sería el porcentaje de germinación de las semillas de papaya? También es muy alto. Pero aquí hay algo diferente a otros frutales, que generalmente se busca la semilla que genere el mayor porcentaje, o la cruza que genere el mayor porcentaje de hermafrodismo, donde hablamos del 67%. ¿Y cuáles frutos son los que seleccionan? Pues prácticamente conociendo esa característica y conociendo que la semilla, o que la flor, más bien dicho, el hermafrodita tipo elongata, es la que produce los frutos con características más comerciales. A ese tipo de frutos es al que le ponemos la mirada en la selección para la obtención de semillas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes descartan todos los frutos de la flor femenina, todos los frutos de los otros tipos de flores hermafroditas, como es la pentandria, la intermedia, la cornetilla, porque tienen deformidades que no los hacen atractivos desde el punto de vista de la comercialización. Entonces fijamos nuestra mirada en los frutos tipo elongado. A ver, jóvenes, por hoy ahí le dejamos. Fue un gustazo haberlos visto, aunque sea virtual. Ya está, profe, hasta luego. Gracias. Ya está. Ya. Gracias. Dale, bonito día. Profe. Sí, cuídense. Saludos, profe. Hasta luego. Profesor, ¿Dónde? solo Pacheco. quería, Hugo, quería comentarle de dos compañeras que no pudieron conectarse por cuestiones de internet. A ver, ¿quiénes son? Luis Lara y Bautista Bautista. Espérame. Sí, Luis Lara. sí, Sí, ¿qué más? Bautista Bautista. Ok, nomás esas dos, jefe. Sí, profe. Ok, ya las anoté. Muchas gracias. Dale. Hasta luego. Sí, hasta luego.